Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Celeste Johnson, o también conocida como Celeste Beard. Esta es una historia de codicia y ambición. Una de esas historias en las cuales la persona responsable claramente no tiene límites. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, entonces, comencemos. Ella es Celeste Johnson. Nació el 13 de febrero de 1963 en Culver City, una ciudad de Los Ángeles, California. Si bien no hay mucha información biográfica de ella, se sabe que se crió con sus padres adoptivos, Nancy y Edwin Johnson. En una oportunidad tuvo contacto con su madre biológica, pero esta solo dejó en claro, con sus propias palabras: "No soy tu madre, solo fui tu incubadora". Con los años, Celeste afirmó haber sido abusada sexualmente por su padrastro Edwin. Estas situaciones límites la llevarían en más de una ocasión a querer quitarse la vida, con el motivo de ponerle fin a ese tormento. A los 17 años, Celeste quedó embarazada de Jennifer y Christina, mellizas. Ellas eran de su primer esposo llamado Craig Brach. Lo más destacable acerca de Craig es que era una persona violenta y abusiva con Celeste. Años más tarde, él se quitaría la vida en 1996, luego de ser arrestado por agresión a su segunda esposa y a sus hijos. Lamentablemente, este tipo de desgracias la perseguirían aún más de adulta. En 1993, luego de que su tercer matrimonio fracasara, Celeste y las niñas se mudaron a Texas. Se había divorciado de su última pareja, Jimmy Martínez, en abril de 1994. De todos modos, Christina vivía con su madre en Austin, pero Jennifer vivía con su padre en Washington. Para sus 32 años, ella trabajaba como mesera en un club de campo en Austin, Texas. Había pasado por 3 relaciones y se había casado y divorciado con cada uno de ellos. Las cosas hasta ese momento no habían funcionado como ella hubiese querido y todavía faltaba una cuarta persona por entrar a su vida. En uno de sus días de trabajo en el country club conoce a uno de sus miembros, Steven Beard, de 70 años. Steven había sido copropietario de una estación de televisión local. Casi la duplicaba en edad, pero sus allegados afirmaban que, aún así, sin importar diferencias, ellos se llevaban muy bien y se habían enamorado profundamente. Celeste supo ver en él una persona amable y educada, además de poderosa y rica. Steven era un miembro importante en la comunidad y además un millonario. Él había permanecido 42 años casado con su primera y única esposa, hasta que un cáncer terminal se la quitó. Apenas habían pasado 15 días desde que había enviudado, que se cruzó en su camino a Celeste Johnson. Fue realmente todo fugaz, ya que al mes, Steven quería que vivieran todos juntos en su mansión. Así que el 18 de febrero de 1995, cuando las gemelas tenían 15 años, Steven y Celeste se casaron. Años más tarde, y un mes antes de que las chicas cumplieran los 18 años, Steven las adoptaría, garantizándoles una seguridad de por vida. De todos modos, después del casamiento y tras la muerte del padre biológico de las niñas, Jennifer se mudó a Austin para reunirse con su madre y su hermana. Ahora los 4 vivían juntos en la mansión. Incluso las personas más cercanas a Steven estaban muy alerta con respecto a esta relación y dudaban más que nada de que sus intenciones fueran buenas. Pensaban que solo estaba con él por su dinero. Celeste, por su parte, parecía finalmente haber dado con una persona protectora y no con un abusador. Esto era muy importante luego de sobrevivir a una vida caracterizada por la depresión y las deudas. Su vida de casados parecía maravillosa. Steven se sentía joven con Celeste. Hacían viajes, disfrutaban el tiempo juntos, pero a su vez gastaban mucho dinero en ellos. Con el tiempo, aquellos rumores de un interés fueron siendo más pesados y también más certeros. En una oportunidad, Steven sorprendió a Celeste robándole de la caja de seguridad las joyas que conservaba de la difunta primera esposa. La relación estuvo a punto de quebrarse, pero solucionaron esto y siguieron adelante, a pesar de que, evidentemente, Celeste había intentado robarle. Pero los gastos extravagantes por parte de Celeste fueron cada vez mayores.
e insostenibles. Salía de compras y diariamente gastaba alrededor de $30.000. Por otra parte, organizaba fiestas en las que invitaba a amigas y amigos en común con Steven y sobrepasaba los límites, derrochando constantemente la fortuna. Steven estaba cada vez más en desacuerdo con esta situación, que tampoco estaba pudiendo manejar. Su contador se acercó y le especificó que los números estaban cambiando drásticamente luego de los gastos que realizaba su esposa. Un día se sentó a hablar con Celeste y le dijo que ya no podía tolerar más que siguiera malgastando el dinero. Steven amenazó con quitarle las extensiones de las tarjetas de crédito y ese fue un antes y un después en esta historia. Celeste, ante este ultimátum por parte de su esposo, intentó quitarse la vida otra vez. Las situaciones llevadas a un punto límite lograban poner a Celeste en una situación de vulnerabilidad en donde la única puerta de salida para ella era quitarse la vida. La depresión en Celeste había estado presente siempre. Una infancia en un hogar problemático, sumadas a las denuncias de abuso sexual, y luego el haber reencarnado este problema con su ex esposo. En su vida adulta, los consecutivos matrimonios fallidos, trabajos inestables y situaciones de estrés y depresión la llevaron a querer quitarse la vida, algunas veces con la toma de pastillas en cantidad o cortándose. Steven pensó que este era el momento de hacerse cargo de ese problema y afrontarlo. Para principios de 1999, internaron finalmente a Celeste en St. David's Pavilion, un hospital psiquiátrico para el tratamiento de la depresión. Y ahí empieza una nueva etapa de la historia, en donde Tracy Tarleton aparece en escena. Pero, ¿quién era esta mujer? Tracy era una paciente que estaba internada en el lugar, tratando de superar sus problemas de adicción al alcohol. Además, era bipolar con tendencias psicóticas. A menudo escuchaba voces que le decían que tenía que quitarse la vida, motivo por el cual lo intentó varias veces. Tracy se enamoró casi a primera vista de Celeste y permanecieron unidas el tiempo que estuvieron en el internado. Ahí se conocieron y Celeste le confesaría sus sentimientos acerca de su esposo. Según Tracy, para Celeste, Steven era repugnante, ridículo, viejo y gordo. Dijo que la menospreciaba y que la torturaba emocionalmente, lo que la llevaba a tener tendencias suicidas y la llevaban también a un estado de depresión constante. También afirmó que Celeste le había comentado que estaba aterrorizada por el divorcio que Steven buscaba. Realmente había convencido a Tracy que Steven era un hombre malo y abusivo y que debía sobrevivir de alguna manera. Hasta las propias hijas reconocieron que era notorio que algo más profundo le pasaba a Tracy. Tracy formaba parte de las reuniones familiares y a menudo se las veía muy juntas. Incluso Cristina afirmó haberlas visto besarse una vez, en otra oportunidad las vio susurrarse al oído y se sentaban al regazo de la otra. Pero después Celeste negó todo. Sin importarle, Steven decidió una vez más ponerle punto final a la situación y prohibió la entrada de Tracy a la mansión. Pese a la negativa de verse de Steven, Celeste y Tracy continuaron encontrándose. Según Tracy, lo hacían varias veces por semana. Y se preguntarán entonces cómo justificaba Celeste sus ausencias. Bueno, bastó con poner unas pastillas en las comidas de Steven y reemplazar el vodka por Everclear, un producto similar al alcohol puro. Estas recetas caseras que Celeste ponía en marcha para poder salir de la casa provocaban que su esposo se desmayara y en consecuencia podía irse unas horas. En la toma de declaración de Tracy, ella admitió que una vez intentaron asfixiarlo con una bolsa en su cabeza, pero finalmente no pudieron. Tracy siempre intentó ayudarla y la siguió en todo lo que hacía porque realmente creía todo lo que le decía Celeste, lo terrible que era su vida con Steven, y juntas estaban dispuestas a todo. Incluso probaron envenenar sin éxito a Steven con botulina, tratando de seguir instrucciones que encontraron en un libro de recetas de veneno. Steven, tratando de equilibrar los desajustes anímicos y la depresión que aparentaba transitar su esposa, planificó pasar 3 semanas en Europa para octubre de 1999. Ante esta propuesta, Tracy afirmó que Celeste le comunicó que tenía miedo por el viaje, porque se podría sentir acorralada por el abuso emocional que sufría con su esposo, y eso podría llevarla a quitarse la vida. Por lo tanto, Celeste para fines de septiembre ya había pensado una propuesta para su amiga: asesinarlo. Ella sabía que Tracy tenía experiencia con las armas, por lo tanto creía que tenía la puntería y el valor suficiente para apuntarle a Steven. Además, se había dado cuenta de que Tracy haría cualquier cosa por ella. Tracy se negó en un principio, pero ante la amenaza de suicidio de Celeste, finalmente aceptó. Pero antes de llevar a cabo el plan, le dejó algo muy en claro. Le pidió que encontraran un hogar para sus mascotas, que pagaran sus honorarios legales y que no le falte nada una vez que ella estuviera en la cárcel. Finalmente, el viernes 1 de octubre por la tarde, Celeste y Tracy se reunieron para dar el toque final al plan de asesinar a Steven.
Celeste le detalló que Jennifer no estaría esa noche en la casa, pero que tanto ella como su otra hija Cristina permanecerían en otro dormitorio, liberando así a su esposo para que pueda ser atacado sin testigos. Le dio las instrucciones de cómo y dónde entrar y la habitación en donde estaría Steven descansando. Prometieron que luego de dispararle debía recoger el cartucho antes de retirarse. El lugar pensado para dispararle era el estómago, para lo cual Celeste le habría dicho a Tracy que en el caso de no asesinarlo de inmediato, si se desangraba, trataría de demorarse en llamar a la policía, favoreciendo su muerte. Y es entonces, dado todo este contexto, que pasamos al día de los hechos. La fecha había llegado. Era la madrugada del 2 de octubre de 1999. Cerca de las 2 a.m., Celeste le dio aviso de que Steven ya estaba en su cama durmiendo. Tracy condujo hasta la mansión de los Byrd y se estacionó en un lugar diferente para no alertar a los vecinos de los movimientos nocturnos. Ingresó a la casa por la puerta sin llave que había acordado con Celeste y de repente ya estaba abriendo la puerta de la habitación de Steven. Se paró frente a la cama, mientras él dormía profundamente, levantó la escopeta, apuntó y le disparó. El disparo fue entonces directo al estómago. Regresó a su auto y se fue. Tracy no se deshizo de la escopeta. Confiaba que Celeste retiraría el cartucho como le había prometido. Steven estaba herido en el suelo, despertándose y tratando de entender qué es lo que le pasaba en el vientre. No había nadie que lo ayudara porque Celeste y su hija estaban en otra parte de la casa y al parecer no escucharon nada. Fue por ello que él solo tuvo que ocuparse de salvar su vida. Llamó por sí mismo al 911, dijo que necesitaba una ambulancia con urgencia y especificó: me saltaron las tripas del estómago. Estallaron. Sí, me salieron del estómago. Están acostadas sobre mi estómago. Okay, sir, how did this happen? It's nothing. I've been sleeping. I didn't woke up. Sir, okay, are you there by yourself? My wife is somewhere in the house, like it's right there. Después de tal llamada, por supuesto, los minutos estaban golpeando a la puerta de la casa y nadie salía, por lo que tuvieron que romper una ventana para poder ingresar a la propiedad. Una vez dentro apareció en escena la esposa y una de sus hijas, preguntando qué estaba pasando y qué hacían en su casa. Steven estaba perdiendo mucha sangre y Celeste repetía una y otra vez que no lo dejaran morir. La policía ingresó en la habitación mientras llegaba la ambulancia y para sorpresa encontraron el cartucho de la escopeta, cambiando de esta manera todo el escenario y por ende la historia. Además, los cajones de ropa de la habitación estaban revueltos. Al parecer faltaba la billetera de Steven y algo de efectivo, pero las joyas y otros objetos de valor de la pareja estaban todavía intactos en ese lugar. Steven logró sobrevivir esa noche, pero durante los siguientes 4 meses permaneció internado en el hospital acompañado de Celeste. Según las personas más cercanas, ella no se movió de su lado. Steven fue trasladado a un hospital donde permaneció en cuidados intensivos por varias semanas. Su estado mejoró gradualmente y fue trasladado a una habitación normal del hospital y después a un centro de rehabilitación. El equipo médico llegó a darle el alta para el 18 de enero del 2000, pero después de examinarlo en una visita, ordenaron su readmisión. Nuevamente la condición de Steven se deterioró en el hospital, le encontraron un coágulo de sangre que pudo haber sido producto del intento de asesinato y finalmente murió el 22 de enero del año 2000. Con respecto a la investigación, la policía disponía de un cartucho de escopeta. Solo faltaba ubicar por sus características el arma desde donde salió dicho cartucho. Mientras todo esto sucedía, Celeste, a los pocos meses de haber enviudado de Steven, salía en los diarios anunciando que contraería matrimonio por 5ª vez. Ante esta noticia, Tracy, que había negado en un comienzo cualquier tipo de vínculo con el asesinato de Steven, llamó a los detectives para decirles por qué había disparado al entonces esposo de Celeste aquella madrugada de octubre. La noticia claramente le había llegado al corazón y se sentía traicionada. Al parecer, para Tracy, parte del plan era que seguirían juntas después de la muerte de Steven. Los investigadores entonces se acercaron a la vivienda de Tracy. Cuando llegaron, les sorprendió haber visto una especie de santuario con fotos de Celeste por todos lados. Y cuando le preguntaron por las armas, al ver una escopeta, Tracy les entregó de forma voluntaria su arma, una escopeta de calibre 20. Se la había regalado su padre y tenía grabado su nombre. Ella era, al parecer, una gran tiradora. El caso entonces fue a juicio y ahí las sospechas se volvieron
certezas. Pruebas posteriores pudieron demostrar que la escopeta entregada por Tracy era la misma desde la cual había salido el cartucho. Las hijas de Celeste, por su parte, lejos de apoyar a su madre, estaban ahí para destruirla. Afirmaron que su madre se había casado con Steven por dinero y que a diario mentía. Celeste no lo podía creer, incluso afirmó que se habían puesto en su contra por lo mismo, por la plata. Thank God for Steve, and I considered him my second natural father. He was loyal, he loved to hug you, he had a great sense of humor, really good wit, very generous, the perfect host. Para todo esto, Tracy había dado su versión de los hechos. Ella afirmó en el estrado que el plan de asesinar a Steven había sido ideado por Celeste, desde el día, los motivos y hasta en dónde sería el impacto de la bala. Did there ever develop any kind of relationship between y'all that was more than just a platonic friendship? Yes, it did. She followed me into my room one day and we ended up kissing. Did it ever progress to orgasm? Yes. Our relationship we felt like it was serious. I felt like, and I believed that she loved me. She spent a lot of time letting me know that she did. What did you say about her suggestion that she shoot Steve Beer? I said, I don't want to do this. She said, there's nothing left. I might as well just take it right now and shoot myself. And I said, fine, let's go. I'll do it. I thought about her and all of the torment and terror that I thought she'd been experiencing all these months. And so by the time I got to the bedroom, I couldn't stop and I couldn't look and I couldn't do anything but... Tracy seguía afirmando que lo hizo por Celeste. Ella la amaba, si bien no era recíproco. Las autoridades habían también encontrado un diario íntimo de Tracy en donde ella afirmaba que había tenido sexo con Celeste, lo que hacía aún más compleja la historia, las acusaciones y la responsabilidad del asesinato. Tracy dijo que habían desarrollado una relación romántica desde que se habían conocido en el internado y que se reunían en hoteles antes del asesinato de Steven, que sacarlo del medio les traería la felicidad y la plenitud que estaban necesitando. Celeste, por su parte, siempre negó las relaciones amorosas con Tracy, pero mucha gente conocía a Steven y decían que su personalidad se alejaba bastante de la de alguien que abusaba física o emocionalmente de otra persona. Eso llevó a entender que los motivos por los cuales Celeste podría intentar asesinarlo eran con fines más ambiciosos y económicos. Sin ir más lejos, Jennifer, una de las hijas de Celeste, también negó que Steven abusara de su madre, por lo que Tracy había sido engañada y manipulada para cometer el crimen. Se supo que Celeste, una vez que Steven estaba herido, puso cosas en su herida para poder facilitar la infección adrede y complicar así las cosas. Es así que en el año 2003, Celeste Johnson fue declarada culpable de homicidio capital en Texas, condena que sería de por vida y obligatoria. Solo recién para abril del 2042 podrá ser elegible para libertad condicional, que eso correspondería a cuando Celeste tenga alrededor de 80 años. Hasta la fecha, Celeste insiste en su inocencia y permanece encarcelada en la unidad Lane Murray del Departamento de Justicia Criminal de Texas en Gatesville. It's horrible. I mean, sometimes I don't even understand how I have survived. It's bad enough being in here, but being in here and not being guilty is 100 times worse. En cuanto a la autora del crimen, Tracy Taltron, fue liberada en libertad condicional luego de cumplir 10 años de su sentencia en el 2011 y actualmente vive en San Antonio. La historia que les acabo de contar también fue parte de Snapped, Detrás de las Rejas, una serie dedicada a historias de crímenes reales. Esta se destaca por aquellas historias de mujeres que se quebraron y se convirtieron en asesinas. Así que hasta acá llegamos con este caso hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Les recuerdo que acá están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas, pero particularmente les recomiendo Instagram para cualquier cosa, para mandarme mensajes, fotos de sus mascotas, porque les gusta hacer eso y a mí me gusta recibir esas imágenes de mascotas. Y es una cosa linda y positiva. Si quieren un lugar así, me pueden seguir en Instagram, ya saben. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.